La leyenda de la viuda. Dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa aún cuando juras estar completamente solo? Porque eso mismo aseguraban los habitantes del pequeño poblado de Tamazopo, en San Luis Potosí, allá por el año 1897, cuando comenzó a esparcirse una historia que hasta hoy nadie ha logrado desmentir. Dicen que, en esas noches en que la neblina baja desde la sierra como un manto espeso, se aparece una mujer vestida de negro, siempre de negro, caminando lentamente por el viejo camino que conducía al Puente de Dios, cuando todavía no existía el acceso turístico moderno. Una figura delgada, con un velo que cubría su rostro y que, según los más valientes, jamás hacía ruido al andar. Pero espera, ¿quién era? ¿Por qué alguien lloraría sola, a esas horas, en uno de los lugares más solitarios del estado? Los registros del archivo parroquial de Tamazopo mencionan a una mujer llamada María Ignacia Villalobos, viuda desde 1893, cuando su esposo, un arriero llamado Tomás Galván, murió en un accidente mientras transportaba mercancías rumbo a Ciudad Valles. Su cuerpo nunca fue recuperado, solo encontraron su sombrero flotando sobre una parte profunda del río. Después de aquello, María Ignacia comenzó a vagar cada noche buscando respuestas, o quizá, buscando a quien la escuchara. Algunos vecinos decían que hablaba sola, otros que rezaba, y unos cuantos juraban que conversaba con alguien que no podían ver. Lo más inquietante es que, según los testimonios recogidos en 1901 por el entonces juez auxiliar Efraín Rosado, varios hombres aseguraron haberla visto en lugares donde, oficialmente, ella no podía estar. ¿Por qué? Porque para entonces, María Ignacia ya llevaba años muerta. Y aquí es donde la historia se parte en dos, porque justo cuando crees que sabías quién era la viuda, aparece el detalle que nadie puede explicar. Te lo contaré. Los documentos oficiales indican que María Ignacia Villalobos falleció el 17 de marzo de 1895, víctima de una fiebre que azotó varias comunidades del valle. Su tumba aún existe en el pequeño cementerio antiguo de Tamazopo, detrás de la capilla de San Miguel Arcángel, donde las lápidas están tan erosionadas que parecen susurrar historias al viento. Entonces dime, ¿cómo es posible que vecinos enteros afirmaran haberla visto después de esa fecha? Aquí es cuando los relatos comienzan a volverse inquietantes. El primero fue el de don Aurelio Castañeda, un agricultor conocido por su seriedad, que declaró en abril de 1896 haberla encontrado parada en la vereda que llevaba a su parcela. Lo extraño no era solo que su ropa estuviera completamente seca a pesar de la lluvia torrencial de aquella noche, sino que, al acercarse, no le vio los pies, como si no tocara la tierra. Aurelio, temblando, dijo que ella le susurró algo. No pidió ayuda, no lloró, no gritó, solo dijo: ¿has visto a Tomás? Ese nombre se le clavó en la memoria, y aunque trató de ignorarlo, no pudo evitar que, al día siguiente, otros dos habitantes del pueblo aseguraran haber encontrado a la mujer vestida de negro repitiendo la misma pregunta, siempre en lugares distintos, siempre a horas imposibles. La comunidad comenzó a debatirlo. ¿Era realmente María Ignacia? ¿O era otra mujer, una desconocida, quizá alguien en desgracia? Pero cada intento de explicación chocaba con un hecho irrefutable. Quienes se la encontraban terminaban profundamente perturbados, como si un frío extraño se les metiera al pecho y les dejara un peso que tardaba semanas en desaparecer. Y no era casual. Aquellos que la veían decían que su presencia parecía absorber la luz, como si la noche se volviera más oscura a su alrededor. Pero lo que ocurrió en el rancho El Naranjo, a unos kilómetros del pueblo, fue lo que convirtió la historia local en una verdadera leyenda. A finales de 1896, un joven de 17 años llamado Samuel Obregón desapareció después de asegurar que había visto a la viuda cerca del antiguo camino de arrieros. Su madre dijo que esa misma noche él llegó a casa pálido, temblando, repitiendo que la mujer le había pedido que la acompañara solo un momento. Y al amanecer del día siguiente, ya no estaba. Esa desaparición fue la que hizo que el juez auxiliar Rosado comenzara a recopilar todos los testimonios,
dándole forma a lo que hoy conocemos como el expediente perdido de la viuda. Pero lo que ese expediente contiene es aún más escalofriante. Cuando el juez auxiliar Efraín Rosado inició la recopilación de testimonios, jamás imaginó que se toparía con declaraciones tan similares y tan perturbadoras. En su cuaderno, un libro de tapas duras que hoy se conserva en el Archivo Histórico Municipal, escribió con letra firme: todos la ven distinta, pero todos la describen igual. ¿A qué se refería? A que cada testigo afirmaba haber tenido un encuentro personal, como si la figura se adaptara a quien la observaba. Y aún así, coincidían en cada detalle: el vestido negro antiguo, el velo cubriéndole el rostro, el caminar silencioso, y esa pregunta que se repetía como un eco maldito: ¿has visto a Tomás? Uno de los testimonios más sólidos provino de doña Clara Montelongo, una mujer que vivía cerca de la ribera del río Tamazopo. Ella declaró que, la noche del 7 de agosto de 1897, escuchó un lamento que parecía surgir del agua misma. Tomó una lámpara de aceite y salió al corredor de su casa. Y allí, junto al río, la vio. Doña Clara juró que la figura estaba de espaldas, temblando como si llorara. El viento soplaba en dirección contraria, pero el velo negro de la mujer no se movía, como si estuviera adherido a su piel. La señora, conmovida y aterrada al mismo tiempo, le preguntó qué necesitaba, y la respuesta fue tan fría que, según ella, el aire alrededor se volvió espeso. Él no volvió, yo tengo que encontrarlo. Lo más inquietante vino después. Cuando doña Clara intentó retroceder, la figura giró lentamente, pero no reveló su rostro. Solo levantó la mano y señaló hacia el río, como indicando un punto exacto en medio de la corriente. Un punto donde, décadas después, se descubriría que aquel tramo tenía una fosa natural, una de las más profundas de la región. Tras ese encuentro, el juez Rosado visitó personalmente el lugar. Sus notas dicen que encontró huellas frescas en la orilla, huellas pequeñas y descalzas, aunque esa noche nadie más había pasado por ahí. Pero lo que realmente heló su sangre fue lo que ocurrió una semana después, cuando un pastor de la zona encontró algo atorado entre las rocas, río abajo. Una vieja cadena de plata, oxidada, con las iniciales TG, las del arriero desaparecido. ¿Prueba de algo? ¿Casualidad? Nadie lo sabe con certeza. Pero esa fue la señal que hizo que Rosado sospechara que lo que buscaba la viuda no era exactamente a su esposo. Y descubrir eso cambió por completo el rumbo de la historia. Cuando el juez Efraín Rosado recibió aquella cadena de plata con las iniciales TG, sintió un escalofrío que no pudo ignorar. No solo porque pertenecía, sin duda, a Tomás Galván, el esposo desaparecido de María Ignacia, sino porque el objeto apareció en un lugar donde, según registros y declaraciones, nadie lo había visto en más de 3 años. ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué en un punto del río tan inaccesible? Rosado comenzó a sospechar que había algo más detrás de las apariciones, algo que no solo tenía que ver con dolor o luto eterno. Había un patrón, un rumbo, una intención, y para entenderlo recurrió a la persona más anciana del pueblo, don Román Solórzano, un hombre que, en aquel entonces, superaba los 90 años y vivía en un jacal de madera cerca del Camino Real de Tamazopo, un sendero que existía desde la época colonial. Román conocía cada piedra, cada curva y cada historia oculta de la región. Cuando Rosado le habló de la viuda, el anciano no se sorprendió. Solo bajó la mirada y murmuró: «Hijo, esa mujer no busca a su marido. Busca algo que él perdió». El juez, confundido, pidió explicaciones. Román respiró hondo y relató un suceso que había permanecido oculto por décadas. Contó que, en 1893, unos días antes de morir, el arriero Tomás Galván pasó por su casa para pedirle agua. Decía estar nervioso, mirando hacia todos lados como si lo siguieran. Confesó algo extraño: durante sus recorridos rumbo a Ciudad Valles, había encontrado una pequeña caja de madera tallada con símbolos muy antiguos, casi prehispánicos,
cerca de una zona llamada el Salto del Agua, un paraje solitario donde las cascadas crean un eco que parece responder. Tomás dijo que planeaba venderla en Valles, que seguramente valdría algo. Pero aquella misma noche, según Román, el arriero regresó desesperado asegurando que la caja desaparecía y reaparecía en su morral, sin importar cuántas veces la tirara al río. Y lo más perturbador, juraba escuchar una voz femenina cada vez que trataba de dormir, murmurándole que eso no le pertenecía. 2 semanas después, Tomás desapareció en el trayecto. ¿Casualidad? ¿Delirio? El anciano no estaba seguro, pero lo que sí afirmó, con absoluta convicción, fue que la aparición de la viuda comenzó justo después de ese suceso. Rosado tomó nota de todo aquello, pero había una última revelación que el anciano compartió antes de despedirlo, una que cambiaría por completo la percepción del juez. Mire, joven, esa mujer que ustedes ven no es María Ignacia, o al menos, no lo es del todo. Lo que la mueve no es el amor, es una deuda. Esa frase quedó retumbando en la mente del juez. Si la viuda no buscaba a su esposo, si lo que perseguía era una deuda incompleta, entonces la pregunta era inevitable. ¿Qué se había llevado Tomás realmente? ¿Y por qué algo lo seguía reclamando? La respuesta comenzaría a manifestarse en los días siguientes, con un suceso que estremecería al pueblo entero. El juez Efraín Rosado intentó dormir aquella noche, pero las palabras de don Román no dejaban de martillarle la cabeza. No es el amor lo que la mueve, es una deuda. ¿Qué clase de deuda podría arrastrar a un espíritu a vagar por los caminos, a llorar junto al río y a preguntar una y otra vez por un hombre que, quizá, ya no era parte del misterio? Lo supo 3 días después. El 21 de agosto de 1897, justo cuando la temporada de lluvias alcanzaba su punto más fuerte, los habitantes de Tamazopo despertaron con un estruendo que hizo vibrar las ventanas de madera. Un derrumbe parcial en el Camino Real, cerca del paraje conocido como la Cañada del Silencio. Ese sendero, estrecho y rodeado de peñas altas, había sido por años un sitio temido. No por superstición, sino porque el eco allí parecía comportarse de forma anormal. Uno podía hablar en voz baja, pero escuchar la respuesta como si alguien susurrara justo detrás. Los primeros en llegar fueron 2 hermanos leñadores, Felipe y Matías Rangel, quienes se toparon con algo que los dejó helados. Entre la tierra desprendida y las raíces expuestas, asomaba una tabla de madera oscura, cubierta de tierra y marcada con los mismos símbolos que Tomás Galván había descrito antes de su desaparición. La noticia corrió por el pueblo, y llegó a oídos del juez Rosado al mediodía. Sin perder tiempo, subió al lugar junto con 3 vecinos. Cuando limpiaron la tierra, descubrieron que no era solo una tabla. Era una caja completa, enterrada de forma deliberada, como si alguien hubiese querido ocultarla a toda prisa. Lo inquietante vino después. Cuando uno de los hombres intentó levantarla, el aire alrededor se volvió más frío. No el frío normal de la montaña, sino un frío seco, antinatural, que les raspó la piel. Y entonces ocurrió lo que ninguno pudo explicar escuchándolo en plena luz del día. Un lamento claro, profundo, femenino, que parecía surgir desde el interior de la misma caja. Felipe juraría más tarde, con lágrimas en los ojos, que aquella voz murmuró: «Devuélvanlo». La caja fue llevada al pequeño juzgado improvisado del pueblo. Rosado la colocó sobre una mesa de mezquite y pasó horas observándola. No se atrevía a abrirla, y no sabía si debía hacerlo. Sentía, incluso sin tocarla, que algo estaba despierto allí dentro. Pero el acontecimiento más perturbador ocurrió esa misma noche, cuando los testigos regresaban a sus hogares. Todos coincidieron en lo mismo. En la bifurcación del camino hacia el pueblo, justo donde el sendero se divide para ir al cementerio. La viuda estaba ahí, inmóvil, con el velo cubriendo su cara, una mano extendida, señalando en dirección al juzgado, como si supiera exactamente dónde estaba la caja.
Fue entonces cuando los testigos notaron un detalle estremecedor. El viento levantaba las hojas, los árboles crujían, pero el velo de la mujer no se movía. Ella no miraba a nadie, solo apuntaba y esperaba. Esa noche, Rosado comprendió que había dejado de ser un juez. Ahora estaba atrapado en una historia mucho más antigua que él y que el propio Tamasopo. Y lo que sucedería al día siguiente, cuando finalmente decidieran abrir aquella caja, marcaría el giro más oscuro de la leyenda. La madrugada del 22 de agosto de 1897 llegó espesa, silenciosa, demasiado silenciosa para ser temporada de lluvias en Tamasopo. Era como si la sierra entera hubiera decidido contener la respiración. Dentro del pequeño juzgado, iluminado apenas por una lámpara de petróleo, el juez Efraín Rosado se mantenía sentado frente a la caja recién descubierta. No la había tocado desde su llegada, pero no podía apartar los ojos de ella. Sentía, sin necesidad de supersticiones, que aquello no era un simple objeto enterrado por un arriero asustado. A las 6 de la mañana llegaron los 3 vecinos que habían participado en el hallazgo. Los hermanos Rangel y Esteban Rivas, un vaquero conocido por su incredulidad respecto a lo sobrenatural. Lo que ninguno sabía es que esa mañana su escepticismo sería puesto a prueba. Se acercaron a la caja con cautela. Las marcas talladas eran más visibles con la luz del día. Líneas curvas, espirales y una figura que parecía un par de ojos alargados, como los que aparecen en algunos petrograbados de la región huasteca. Rosado, con voz firme pero temblorosa, ordenó: «Tenemos que abrirla. Sea lo que sea, está perturbando al pueblo». Felipe, el mayor de los Rangel, tomó una barreta para hacer palanca. Pero en cuanto la punta rozó la tapa, ocurrió algo que todos recordarían por el resto de sus vidas. La lamparita, que estaba sobre el buró cercano, se apagó de golpe. No se cayó, no se movió, no se quebró. Simplemente dejó de arder. Aquel instante de oscuridad fue apenas un parpadeo, pero suficiente para que cada uno sintiera un frío reptante subir por la columna. Cuando Rosado encendió nuevamente la lámpara, la caja tenía una pequeña grieta en la tapa. De esa grieta salía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo metálico. Matías retrocedió. Esteban sostuvo el sombrero contra el pecho. Y Felipe, temblando, empujó un poco más. La tapa cedió. No hubo explosión. No hubo luz sobrenatural. No hubo nada espectacular. Pero la simplicidad de lo que había dentro fue lo que realmente los descolocó. En el interior de la caja había una prenda negra cuidadosamente doblada. Era un velo de luto, antiguo, confeccionado en una tela que no correspondía a las prendas locales de finales del siglo XIX. También había algo más: una pulsera rota con pequeños fragmentos de obsidiana, unidos por un hilo de fibra vegetal. Era frágil, pero las piezas tenían un brillo oscuro como si hubieran sido pulidas hace poco. Y en el fondo, casi imperceptible, una inscripción hecha con carbón. No debía tomarla. Rosado sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Quién había escrito eso? ¿Era un mensaje de Tomás? ¿O quizá de alguien más? ¿Alguien que sabía que esa prenda tenía un propósito que jamás debió romperse? Pero lo más inquietante no estaba dentro de la caja. Estaba afuera. Uno de los vecinos, Matías, fue el primero en notarlo. Se giró hacia la ventana pequeña del juzgado y soltó un grito ahogado. «Juez, mírela». Rosado corrió a la ventana. Y la vio. La viuda, parada en medio de la calle, justo frente a la puerta del juzgado. Inmóvil, con el velo cubriéndole el rostro. Y con los brazos completamente rígidos a los costados, como si estuviera conteniendo una furia antigua, profunda. Pero lo más perturbador fue que, en cuanto la caja quedó abierta, el viento comenzó a soplar solo alrededor de ella. Dentro del juzgado, los papeles se levantaron, las sillas rechinaron, pero afuera, junto a la viuda, no se movió ni una hoja. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, la figura habló algo distinto.
5 palabras apenas audibles. 5 palabras que helaron la sangre de todos. No debieron abrir la deuda. El juez sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello no era una aparición esperando consuelo. No era un espíritu pidiendo justicia. Era algo ancestral, reclamando algo que jamás le debió ser arrebatado. Y lo que ocurrió esa misma noche, cuando intentaron mover la caja a un lugar seguro, sería recordado como el punto sin retorno de la leyenda. Esa noche del 22 de agosto de 1897 es recordada por los descendientes de los habitantes de Tamazopo como la noche en que el pueblo entero dejó de dormir. Porque cuando el juez Efraín Rosado decidió trasladar la caja a un sitio más seguro, una pequeña bodega de adobe usada para resguardar documentos parroquiales antiguos, nadie imaginó que ese simple movimiento sería interpretado como un desafío. A las 8 de la noche, Rosado, los hermanos Rangel y Esteban Rivas se reunieron frente al juzgado. La lluvia comenzaba a hacerse presente, fina al principio, como un aviso. Encendieron faroles y amarraron la caja con cuerdas gruesas para poder cargarla entre los 4. El trayecto hacia la bodega no era largo, pero sí estaba lo suficientemente apartado como para inspirar respeto. El lugar se encontraba cerca del antiguo Panteón de San Miguel, una zona donde el silencio se acumulaba entre las lápidas y los muros derruidos. Y mientras avanzaban, el pueblo entero parecía contener el aliento. El primer indicio de que algo estaba mal ocurrió a mitad de camino. El farol de Esteban, que siempre era el más estable, comenzó a oscilar con una violencia inusual. No había viento, no había movimiento, pero la llama se inclinaba como arrastrada por un aliento invisible. Felipe, con voz apagada, dijo: «Está cerca». «No digas tonterías», respondió Esteban, pero su voz ya no tenía firmeza. Cuando por fin llegaron a la bodega, un trueno estalló sobre la sierra. Rosado abrió la puerta de madera, vieja pero resistente, y colocaron la caja en el centro del cuarto. Dentro había estantes con documentos de la parroquia, un par de mesas de trabajo y una ventana pequeña que daba al panteón. Apenas dejaron la caja sobre el suelo, la temperatura descendió varios grados. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Y entonces, pasó. La puerta de la bodega se cerró de golpe desde afuera. No había nadie allí para empujarla. No había viento. No había explicación. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro. Rosado corrió a la puerta y trató de abrirla, pero algo, una fuerza seca, firme, la mantenía inmóvil. Esteban, asustado por primera vez en años, murmuró: «No estamos solos». Y tenía razón, porque de pronto, en la pequeña ventana que daba al panteón, apareció una figura negra, inmóvil, como una sombra solidificada. No caminó hasta allí, no se asomó. Simplemente, ya estaba. La viuda, el velo cubriendo su rostro, las manos a los costados, la postura rígida, como si cargara un peso invisible. Pero esta vez, había algo distinto. La sombra que la rodeaba parecía expandirse sobre las lápidas, como si absorbiera la poca luz que los faroles arrojaban dentro del cuarto. Rosado sintió que debía hablar. Por primera vez, buscó enfrentarla. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó, intentando mantener la voz firme. Y la respuesta llegó, no desde la mujer, sino desde dentro de la caja. Un golpe seco, uno más, y luego, un murmullo, débil al principio, pero cada vez más claro, como si alguien, o algo, estuviera tratando de salir. Los hombres retrocedieron. Las paredes de la bodega comenzaron a crujir. La viuda, desde afuera, levantó una mano lentamente, señalando la caja, como si ordenara que la devolvieran a su origen. Y entonces ocurrió un fenómeno reportado por los 4 hombres. Sus testimonios coinciden palabra por palabra. Un viento helado comenzó a circular dentro de la bodega, pero no movía el polvo ni las telas. Solo afectaba a los 4 hombres, como si esa presencia supiera distinguirlos del resto del mundo. Fue en ese instante cuando Felipe,
con el rostro pálido, dijo lo que todos temían. Ella no está aquí por Tomás. Está aquí por lo que él despertó. El murmullo dentro de la caja se detuvo. La viuda bajó la mano. El viento cesó, y en ese silencio absoluto, una nueva voz, esta vez completamente nítida, surgió desde afuera, desde donde ella estaba. No quiero su vida, quiero lo que se llevaron. La puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Y ahí comenzó el verdadero terror. Lo que ocurrió cuando el juez Rosado decidió llevar la caja hasta el lugar donde fue encontrada, marcó el suceso más oscuro de la leyenda. La decisión más temeraria, y quizá la más insensata, del juez Efraín Rosado ocurrió en las primeras horas del 23 de agosto de 1897. Apenas la puerta de la bodega se abrió sola, los 4 hombres salieron con el corazón desbocado, pero con una certeza que ninguno pudo ignorar. La viuda no iba a detenerse, no mientras aquella caja permaneciera lejos del lugar al que pertenecía. Y fue Rosado quien lo dijo, con voz ronca y las manos temblorosas. Vamos a regresarla, a donde la encontramos, o a donde ella la quiere. Nadie protestó, porque aunque el miedo les recorría el cuerpo, había algo aún más fuerte, la sensación de que retrasar lo inevitable solo empeoraría la situación. La caminata hacia la cañada del silencio, donde la caja había sido descubierta, comenzó antes del amanecer. Los hombres avanzaban con faroles, pero la luz parecía cada vez más débil, como si la oscuridad misma rechazara el fuego. La sierra de Tamazopo estaba cubierta por una neblina densa que no era común en esa época del año. Parecía un velo igual al que cubría el rostro de aquella figura. A mitad del trayecto, Esteban notó algo que hizo que todos se detuvieran. No escucho los grillos, ni los pájaros. Tenía razón. La sierra entera estaba muda. Ni un corazón vivo parecía habitar la zona. Y entonces, mientras seguían avanzando por el sendero de piedras, ocurrió el primer signo de que estaban siendo guiados. En el camino, justo al borde del viejo puente de madera que llevaba a la cañada, encontraron 3 velas negras, encendidas, sin que hubiera viento que las estremeciera. No formaban una figura al azar. Estaban alineadas, apuntando exactamente hacia el punto donde la caja había estado enterrada. Los 4 hombres se miraron sin hablar. El juez tragó saliva y dijo: «Sigamos. Ya estamos cerca». Al llegar al sitio del derrumbe, la tierra recién removida seguía húmeda. La luz del amanecer apenas lograba filtrarse entre los peñascos, creando sombras largas, demasiado largas para ser naturales. Colocaron la caja frente al hueco donde había sido hallada. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría. El aire cambió. No sopló, no vibró, simplemente cambió, como si el mundo entero hubiese girado un grado hacia algo más frío, más antiguo, más pesado. Y de entre las piedras, como si emergiera del polvo mismo, apareció la viuda. No caminó, no descendió por la ladera. Simplemente estaba ahí, el velo cubriéndole el rostro, el vestido negro rozando la tierra sin ensuciarse, las manos sujetas a los costados, rígidas, tensas. Pero esta vez, algo era diferente. No estaba sola. La sombra a su alrededor parecía formar una especie de contorno, como si otra figura estuviera detrás de ella o mezclándose con su presencia. Una figura más alta, más delgada, imposible de definir. Rosado, haciendo acopio de toda su valentía, dio un paso al frente. «Aquí está», dijo. «La caja, lo que buscan». La viuda inclinó la cabeza, muy lentamente, como si reconociera el gesto. Y entonces, sin previo aviso, la tierra comenzó a vibrar. Las piedras se movieron. Los árboles cercanos se inclinaron como si algo invisible los empujara. La neblina se contrajo alrededor del hueco donde había estado la caja, como un remolino que aspiraba todo a su centro. Y el sonido volvió. Pero no eran grillos ni aves. Era un sollozo, un lamento profundo, antiguo, que parecía provenir de muy,
muy abajo. Esteban cayó de rodillas. Felipe comenzó a rezar. Y Rosado, paralizado, comprendió algo terrible. Aquella mujer, aquella viuda, no lloraba por un hombre. Ni siquiera lloraba por la caja. Lloraba por lo que esa caja contenía en su origen. Algo que jamás debió haber sido robado. Algo que Tomás Galván, quizás sin saberlo, desenterró, despertó o profanó. La figura extendió sus brazos por primera vez. El velo se elevó apenas, y por un instante, un solo instante, pudo verse que debajo no había rostro. Solo sombras. Sombras profundas, entrelazadas, como si algo estuviera atrapado allí dentro. Los hombres dieron un paso atrás. Y entonces, la figura habló, con una voz que parecía compuesta de muchas voces. Aún falta lo que tomaron. La tierra frente a ellos se abrió, muy suavemente, como si esperara que entregaran algo más. Pero, ¿qué faltaba? ¿Qué había tomado Tomás, que no estaba en la caja? La respuesta vendría pronto, y sería la pieza más trágica y oscura de toda la leyenda. Y así, muchacho, mientras el viento soplaba entre los nogales y la luna se escondía detrás de una nube espesa, yo seguí avanzando por aquel sendero que bordeaba el río Hondo, preguntándome si realmente debía continuar. Porque para entonces ya no era solo un cuento, era algo que se estaba manifestando. ¿O no lo creerías tú también, si lo hubieras escuchado? Cuando alcancé el viejo puente de tablones, el mismo que los habitantes de Colonia Alvear evitaban cruzar después del anochecer, el aire se volvió más pesado. Y ahí, justo al poner el pie sobre la madera húmeda, escuché aquel susurro arrastrado, como si viniera desde la profundidad misma del agua. ¿Por qué me dejaste sola? Sentí cómo se me erizaban los brazos. La voz sonaba triste, rota, pero a la vez tan cercana que parecía estar justo detrás de mi nuca. Me di la vuelta despacio, pensando que quizá era un bromista, algún muchacho del pueblo intentando asustar. Pero no había nadie. Solo el reflejo de la luna formando figuras deformes entre las corrientes del río. Ahí comprendí algo que nunca se me olvidó. El llanto de la viuda no anuncia su llegada. La anuncia el silencio absoluto, ese que cae de golpe, tragándose los grillos y las hojas, como si incluso la naturaleza la temiera. Me quedé inmóvil, escuchando, cuando de repente, a mi derecha, entre los juncos altos, apareció una sombra. Alta, delgada, con un velo que se agitaba aún sin viento. No caminaba, flotaba, como si su falda jamás tocara la tierra. Y aquí, escucha bien, porque esto es importante. No traía la cara cubierta por completo. Su velo era tenue, casi transparente, y a través de él se distinguía un rostro, uno que no parecía deformado ni monstruoso, sino cansado, como si la pena la hubiera consumido por años. Tú, que todavía puedes escucharme, murmuró aquella voz temblorosa. Yo quise responder, pero la lengua no me obedecía. La viuda levantó la mano, una mano huesuda, pero firme, y señaló hacia el agua oscura del río. Quería que mirara, y aunque cada parte de mí gritaba que corriera, obedecí. Y entonces lo vi, bajo la superficie, iluminado por un reflejo que no debería existir, yacía algo atrapado entre las piedras. Algo que parecía moverse con la corriente, o que la corriente intentaba llevarse sin éxito. Y justo cuando me incliné para ver mejor, la viuda habló otra vez, con un tono tan quebrado que dolía escucharlo. Él nunca regresó. La madera del puente comenzó a crujir bajo mis pies, como si algo, o alguien, presionara desde abajo. Y el agua, Dios mío, el agua empezó a batirse como si una criatura enorme intentara salir a la superficie. Pero antes de poder reaccionar, la viuda desapareció. No se desvaneció lentamente. No, desapareció como si jamás hubiera estado allí, dejando el aire más frío y un silencio que cortaba la respiración. Ahí supe que había llegado al punto que nadie en el pueblo se atreve a mencionar abiertamente. El lugar donde, dicen, su tragedia se repite
una y otra vez. Y bien, ya que quieres escucharlo hasta el final, prepárate, porque lo que te voy a contar ahora no es agradable, ni cómodo, ni fácil de digerir. Pero debes saberlo para entender por qué la viuda sigue vagando por aquellos caminos de Colonia Alvear y alrededores desde 1912, fecha en que quedó registrado su duelo eterno en los archivos parroquiales de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Y créeme, ahí no se escribe nada que no haya sido atestiguado. Cuando el agua del río Hondo comenzó a agitarse bajo mis pies, pude ver claramente que aquello atrapado entre las piedras era un zapato viejo, ennegrecido por el tiempo. Pero no era cualquier zapato. Tenía un detalle en el costado, una pequeña flor bordada a mano, igual a la que se veía en la foto antigua del esposo desaparecido de la viuda. Esa misma imagen que conservan en el pequeño museo local de General Alvear, donde los curiosos visitan sin saber realmente qué ocurrió. Me incliné un poco más, intentando comprender cómo era posible que ese objeto siguiera allí después de tantas décadas. Fue entonces cuando el agua se abrió en un remolino, y vi una forma oscura emerger. No un cuerpo, no un esqueleto, no algo que pueda tocarse. Era una silueta, apenas humana, como una sombra atrapada entre el reflejo y la corriente. Y esa sombra, esa figura, levantó la cabeza. No tenía rasgos, pero aún así supe que era él, el esposo perdido. Y su boca, si es que era una boca, pareció moverse, como intentando pronunciar algo. En ese instante, un viento helado cruzó el puente, obligándome a retroceder. Y detrás del viento, se escuchó el llanto de ella, de la viuda, tan cerca, tan desgarrador, que parecía provenir de dentro de mis propios oídos. Él no pudo volver. Yo no pude seguirlo. Y tú no deberías estar aquí. Las últimas palabras resonaron como un trueno contenido. El río se agitó con fuerza, levantando pequeñas olas negras que golpeaban los tablones del puente. Y la sombra bajo el agua comenzó a deshacerse, como si la corriente se la arrancara por fin. La viuda volvió a aparecer, esta vez al otro extremo del puente. Su velo flotaba como humo blanco. No avanzó hacia mí, no extendió los brazos, solo inclinó la cabeza, como si aceptara algo que llevaba un siglo evitando. Y en un susurro casi humano, dijo: «Él se queda con el río, yo me quedo con el camino». Luego se dio la vuelta, caminó hacia la oscuridad y se desvaneció entre los árboles, dejando atrás solo el eco leve de un sollozo y un perfume antiguo, mezcla de tierra húmeda y flores marchitas. El remolino del agua se calmó. El zapato desapareció. La sombra también. Cuando finalmente crucé el puente y regresé al pueblo, los ancianos solo asintieron al escuchar mi relato. No se mostraron sorprendidos. No hicieron más preguntas. Uno de ellos, el más viejo, me dijo simplemente: «Muchacho, la viuda no busca venganza. Busca que alguien recuerde lo que perdió». Y desde entonces, cada vez que paso por aquel camino, miro el puente de reojo. Porque aunque la tragedia quedó registrada hace más de 100 años, su pena no tiene fecha, y su presencia, dicen, aún acompaña a los que caminan solos. Y así termina la leyenda de la viuda. Al menos, tal como me la contaron a mí.